Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a nuestra primera edición de Temas del Día de este año 2020 que apenas comienza. Les saluda Luis de Jesús y como es de costumbre, de inmediato les invito a revisar nuestra pregunta del día. Ahí la tienen ustedes en pantalla. Nuestra pregunta de hoy es más bien una encuesta. La Asamblea Nacional de Venezuela eligió ayer a su nueva directiva en medio de pugnas internas en la oposición. En la sesión, el autoproclamado Juan Guaidó quedó fuera de la presidencia. Ahora que ya tampoco será presidente de la Asamblea Nacional, nuestra pregunta es, ¿qué futuro le depara a Juan Guaidó? Hay varias opciones: ser presidente autoproclamado, seguir siendo el presidente autoproclamado, huir del país, enfrentar la justicia, o, para aquellos que no saben quién es Juan Guaidó, pues ahí hay una opción. Si hay alguna otra opción que no está contenida en esta pregunta, también la puede colocar en nuestra pregunta del día. Precisamente sobre este tema iniciamos hablando. Venezuela inició ayer su año parlamentario con la elección de una nueva directiva de la Asamblea Nacional en medio de la confrontación interna en la oposición. El diputado opositor, Luis Eduardo Parra, fue electo como nuevo presidente de ese órgano legislativo para el periodo 2020-2021. Todo esto se da en medio del rechazo generalizado a la gestión de su antecesor, Juan Guaidó. Este es nuestro primer tema del día. Guaidó intentó justificar su falta de asistencia ayer a la sesión de la Asamblea, aludiendo al operativo de seguridad para resguardar la sede de ese órgano. El presidente Nicolás Maduro, sin embargo, confirmó que el operativo de seguridad es el mismo operativo que se instala cada 5 de enero alrededor del Palacio Legislativo desde hace 20 años. También reveló que fue a solicitud del mismo Guaidó, por medio de Stalin González y Edgar Zambrano, pedir la garantía de la seguridad a la Asamblea. El ahora expresidente de la Asamblea Nacional en desacato pretendió nombrar una junta directiva paralela a la elegida ayer, luego que se negara a participar de la sesión. Desde la sede del diario El Nacional, diputados de extrema derecha de la oposición se reunieron para realizar una sesión que, a su juicio, definiría una supuesta junta directiva de la Asamblea Nacional paralela a la electa este domingo en una sesión oficial. Ante todo lo ocurrido ayer, el ahora presidente de la Asamblea, Luis Eduardo Parra, explicó en una rueda de prensa que todo acto parlamentario que se realice fuera de lo establecido en la Carta Magna venezolana es irrito e inconstitucional. Vamos a escuchar. ¿Por qué no se suspendió la sesión de instalación? Preguntas que mucha gente también se hacía. Bueno, que el presidente saliente no estaba. La sesión está convocada para las 11 de la mañana. Hora prevista en nuestra Constitución. No es hora y día y lugar previsto en nuestra Constitución. Todo lo que se haga fuera de un acto de la Constitución, específicamente para proceder al acto de instalación, es totalmente irrito e inconstitucional. Aquí en este Palacio Legislativo, el templo de las leyes, es el único espacio donde se puede elegir la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. No lo dice el presidente de la Asamblea Nacional en ejercicio, Luis Parra, lo dice el texto constitucional. Eso es importante destacarlo para que el mundo entero sepa la verdad. Bien, para conocer en detalle cómo se ha dado la jornada de hoy, luego de la sesión de ayer en la Asamblea Nacional en Venezuela, nos vamos hasta Caracas con nuestra corresponsal Madeleine García, quien tiene los detalles. Madeleine, adelante con el reporte. Saludos. Hola Luis, saludos. Pues ha sido un día también noticioso y de muchísimas reacciones por lo ocurrido en el día de ayer en la Asamblea Nacional. Como tú lo titulaste, pues fue una jornada entre dimes y diretes, entre la propia oposición venezolana, que mostró la fragmentación que han tenido ya desde un tiempo un grupo de estos parlamentarios en desacuerdo con la política que ha llevado adelante de confrontación Juan Guaidó, quien además es el protegido de Estados Unidos, y esto lo rechaza completamente este sector de la oposición, que es nacionalista, que no acepta tutelaje. Esto es importante decirlo. Ahora, por otro lado, también en la rueda de prensa, el diputado Luis Parra, quien ahora es el presidente de la Asamblea Nacional, aclaró los hechos y lo que ocurrió en el día de ayer. Luego de casi 3 horas esperando por la entrada de Juan Guaidó, pues
pues se decidió, en ausencia de este parlamentario, pues iniciar la sesión con el diputado de mayor edad y se nombró una secretaria accidental que leyó el único punto del día, que era escoger a la directiva de la Asamblea Nacional. Se propuso solo una plancha, los diputados que apoyaban a Juan Guaidó no lo promocionaron en ese momento y por mayoría visible se votó en ese hemiciclo. No se pidió conteo de votos porque eso también lo pide un diputado y en este sentido se instala la Asamblea Nacional con 81 votos. Así lo volvió a ratificar hoy en esta rueda de prensa Luis Parra, quien aclaró las preguntas de los periodistas en torno a esto, que además tengo que decirte que los periodistas, así como el Parlamento, están completamente polarizados. Hubo prácticamente una acusación, un señalamiento fuerte a Luis Brito por parte de estos periodistas que representan a la hegemonía comunicacional e incluso uno de los diputados le dijo, mira, yo no te voy a responder de esta manera como me estás preguntando. Nosotros hicimos una sesión que estaba en la Constitución. Juan Guaidó tenía dos opciones, o entrar al Parlamento y no hacer el show ni dilatar, o decir simplemente que podía suspender y nombrar en 48 horas, convocar en 48 horas otra sesión. También pudo haber asumido, en ausencia de Juan Guaidó, el primer vicepresidente o el segundo vicepresidente, que no lo hicieron. Y además ahí estaba la mayoría parlamentaria opositora, incluyendo a este sector llamado G4, que son los partidos grandes, Luis, que apoyan a Juan Guaidó, que tienen más bien la mayoría de curules, porque como decía uno de los diputados, ahorita no se sabe quién tiene quién de mayoría en este país. Así que en medio de este contexto te explico lo que ocurrió en el día de hoy y paralelamente la Mesa Nacional de Diálogo se reunió, reconoció al diputado Luis Brito como presidente de la Asamblea Nacional y esto es muy importante porque son las fuerzas opositoras que se están agrupando y están haciendo una nueva oposición que rechaza la violencia, que rechaza el injerencismo, que rechaza la tutela y que Estados Unidos esté metido en estos asuntos. Así como también han dicho, nosotros tampoco estamos de acuerdo con que Cuba, Rusia y otros países estén acá en Venezuela. Así que ellos han puesto y han ventilado sus posiciones que tienen en muchas diferencias con el gobierno nacional, pero que coinciden en que no quieren tutelaje para este país y que deben avanzar en medio de las diferencias. Pues esta oposición democrática que dialoga, reconoció a Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional y ahora han exigido que se avance a la siguiente fase, que es escoger a un nuevo Consejo Nacional Electoral para poder organizar las elecciones parlamentarias que están previstas en este país para el año 2020, es decir, el año actual. Así las cosas, así el contexto, muchísimas reacciones. En el día de mañana va a haber la primera sesión convocada por esta nueva directiva de la Asamblea Nacional. Juan Guaidó ha dicho que también va a ir a la Asamblea Nacional y que se va a sentar allí en la silla presidencial. Él puede ir porque es diputado de la Asamblea Nacional, al igual que el resto de los diputados, pero veremos qué sucede en el día de mañana cuando exista este cara a cara en el hemiciclo del Parlamento venezolano. Luis. Muchísima atención que hay ahora en la Asamblea Nacional. Vamos a ver qué ocurre mañana efectivamente. Madeleine, gracias por ese reporte. Hasta la próxima. Muy buenas tardes. Ahora bien, a continuación les vamos a presentar las claves más importantes del proceso de elección que se dio ayer domingo en el hemiciclo de la Asamblea Nacional Venezolana. Por ejemplo, había quórum necesario. En el 5 de enero de este año, de acuerdo a lo previsto en la Constitución y las leyes, se realizó la sesión parlamentaria con miras a la elección de la Junta Directiva que regirá los destinos, debo decir, del Parlamento Nacional durante este próximo año 2020. El Parlamento Nacional está constituido por 167 parlamentarios electos el 15 de diciembre de 2015 para el periodo 2015-2020. De acuerdo a las normas que rigen el funcionamiento del Congreso venezolano, Reglamento de Interior y Debates, se requiere la mitad más uno de los parlamentarios electos para constituir válidamente la sesión. La votación se realiza de forma personalizada y presencial y la victoria se obtiene por mayoría simple de los presentes, o lo que es decir, la mitad más uno de los votos válidos emitidos.
En la sesión del 5 de enero se encontraban en la sede del Poder Legislativo un total de 151 de los 167 parlamentarios electos, lo que supera obviamente el quórum requerido. De acuerdo al reglamento, se requerirían entonces solo 76 votos, la mitad más uno de los presentes, para elegir a la nueva directiva, y eso fue lo que pasó. Ante la ausencia del entonces presidente y cumpliendo el reglamento interno de la Asamblea Nacional, la sesión debió instalarse y así se hizo. La votación reglamentaria en la Asamblea se dio porque no se presentó ninguna otra candidatura. Se procedió entonces a la votación, obteniendo la fórmula para la directiva presentada, 81 votos a favor, cumpliendo también los extremos fijados por la ley venezolana. Volviendo a la Asamblea Nacional, Luis Eduardo Parra, el nuevo presidente, aclaró que la sesión parlamentaria donde se designó la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional de Venezuela contó oficialmente con el quórum reglamentario. Escuchemos. Al momento de designar el director y el secretario accidental, estaba constituido el quórum reglamentario. Reitero, lo más importante que quiero destacar es que al momento de designar el director de debates y la secretaria accidental, estaba constituido el quórum reglamentario. Allí están claramente diputados como Henry Ramos Alú, como Juan Pablo Guanipa, que no tuvieron ningún tipo de impedimento para estar aquí, como nosotros, los que siempre sorteamos obstáculos para llegar aquí y cumplir con lo que es este mecanismo constitucional. Bien, vamos a revisar ahora nuestra pregunta del día. La Asamblea Nacional de Venezuela, como lo decíamos, eligió ayer a su nueva directiva en medio de pugnas internas en la oposición. En la sesión de ayer, el autoproclamado Juan Guaidó quedó fuera de la presidencia. Ahora que ya tampoco será presidente de la Asamblea Nacional, ¿qué futuro le depara entonces a Guaidó? Hay varias opciones que usted puede escoger entre ellas o puede poner una respuesta de su parte. Ser presidente autoproclamado, huir del país, enfrentar la justicia, o, para aquellos que no sepan quién es Juan Guaidó, también hay una opción para ustedes. Bien, momento de hacer una pausa aquí en Temas del Día, pero antes los dejamos con nuestra imagen del día de hoy. Nos lleva hasta la India. Un grupo de estudiantes se manifiesta en las cercanías de la Universidad de Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi por el ataque del domingo pasado a estudiantes y profesores. Con esta imagen nos vamos a una pausa. Ya regresamos. Hablamos de nuestro segundo tema del día. Cientos de miles de iraníes salieron a las calles de Teherán este lunes para acompañar el cortejo fúnebre del general de la fuerza Quds iraní, Qasem Soleimani, y el subcomandante de las fuerzas populares iraquíes, Abu Mahdi al-Muhandis, asesinados en un ataque aéreo de Estados Unidos en Bagdad la semana pasada. Este es nuestro segundo tema del día. El pasado viernes fue asesinado en Irak el general Soleimani en medio de una operación ordenada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Soleimani viajaba en un convoy de 2 vehículos y que fueron atacados por varios cohetes Katyusha. Por su parte, el Pentágono confirmó horas más tarde su autoría por instrucción directa del presidente Trump. Ahora bien, los féretros de con los cuerpos de Soleimani y de otras víctimas del ataque estadounidense llegaron a la ciudad de Ahvaz, donde se les rendirán homenaje durante los próximos 3 días. El convoy que transportaba el féretro de Soleimani se abrió paso a través de la ciudad en medio de una inmensa marea humana, como lo ven en las imágenes, que fue a despedir los restos físicos del general y líder iraní. Mientras tanto, el nuevo comandante de la fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, el general de brigada Ismail Qaani, prometió vengar el asesinato de Soleimani y redoblar esfuerzos para acabar con la presencia militar de Estados Unidos en la región. Prometemos continuar por el camino del mártir
Qasem Soleimani, tan firmemente como antes, con la ayuda de Dios, y a cambio de su martirio, nuestro objetivo es deshacernos de Estados Unidos de la región en varios pasos. Por su parte, el mayor general Mohsen Rezai, ex jefe de la Guardia de la Revolución Islámica, precisó que si Washington ataca a Irán, la ciudad portuaria israelí de Haifa será alcanzada. Precisó también que responderían con otros objetivos claves y que los Estados Unidos serán retirados pronto de Medio Oriente. Funcionarios iraníes también describieron el asesinato de Soleimani como terrorismo gubernamental y un acto de guerra contra el país persa, mientras las fuerzas estadounidenses en la región se consideran una fuerza de ocupación. Mientras esto ocurre, las autoridades de Irak afirmaron que ya están en marcha los preparativos para retirar las tropas extranjeras de Irak, con la reducción del movimiento de las fuerzas de la coalición tanto por tierra como por mar. La medida limitará únicamente a patrullar, armar y entrenar al personal. Mientras agoniza el acuerdo nuclear firmado en 2015 entre Estados Unidos, la Unión Europea, Francia, Alemania, el Reino Unido, Rusia y China, Europa intenta ahora desde hace más de un año, debo decir, y medio, salvar dicho acuerdo con fórmulas que no tienen muchos resultados. Bien, ahora, tras el ataque contra altos oficiales de Irán e Irak, ordenado por Donald Trump, y un posible escenario de guerra contra Estados Unidos, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, anunció la víspera que votará una resolución que pretende limitar a las acciones militares del presidente estadounidense contra Irán, a lo que sentenció el grave peligro al que expuso a miembros del servicio, diplomáticos, entre otros funcionarios. La medida ahora es replicada luego de la resolución presentada el pasado viernes por el senador Tim Kaine, que busca un debate en el Congreso para determinar si las Fuerzas Armadas estadounidenses deben o no participar en las hostilidades con Irán. Este es nuestro tema en desarrollo. Bien, ahora sobre este tema recibimos desde Washington el reporte de Jorge Estoso. Adelante, Jorge. Muchas gracias. La líder demócrata del Congreso, Nancy Pelosi, busca restringir los poderes bélicos del presidente Trump y para ello piensa presentar esta semana en la Cámara de Representantes un proyecto de resolución de los poderes de guerra a efectos de limitar las acciones militares del presidente con respecto a Irán. La enmienda también reafirma las responsabilidades de supervisión del Congreso, que podrá ordenar el cese de las hostilidades militares del Ejecutivo a Irán dentro de los 30 días, a menos que la propia Cámara Baja lo permita. Pelosi ha calificado de provocativo y desproporcionado el asesinato ordenado por Trump del líder militar iraní Soleimani Qasem, y advirtió que esta acción ha puesto en peligro a los militares, a los diplomáticos y a otros, al arriesgarse una grave escalada de tensión con Irán. Bien, gracias a Jorge Estoso. Vamos a pasar ahora a otros temas que también son noticia. Bien, más informaciones. Vamos a revisar ahora las cuentas de nuestros corresponsales. Iniciamos con información de Bolivia. Vamos a ver la cuenta. Ahora sí, ya la tenemos. Freddy Morales, nuestro corresponsal en La Paz, dice: el Tribunal Supremo Electoral anunció que fue aprobada la convocatoria a elecciones nacionales para el domingo 3 de mayo. Están habilitadas entonces más de una decena de partidos y organizaciones políticas que podrán participar solas o en alianza, informa Freddy Morales desde Bolivia.